Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este webinario. Perdonad un poco la tardanza, pero hemos tenido algún problema técnico, es lo que tiene estar trabajando en casa. Y bueno, este webinario consiste en cómo seleccionar productos en Cool Selector para aplicaciones de amoníaco. El curso lo va a impartir mi compañera Cristina y mientras tanto yo os voy a explicar un poco el panel que podéis ver. Tenéis una consola como la que aparece en las imágenes. Los micrófonos están en silencio por defecto. Tenéis un campo preguntas donde podéis realizar las preguntas que serán respondidas al final del webinario. También tenéis un apartado que son documentos. En esos documentos os podéis descargar la presentación que va a hacer Cristina hoy. Además, os informo de que el webinario se está grabando y mañana recibiréis la grabación del mismo. ¿Vale? Al final del webinario, mientras que escribimos tus preguntas, haremos un pequeño cuestionario para saber qué os ha parecido el webinario. Y podéis minimizar el panel de control en la flechita naranja que tenéis arriba a la izquierda. Y nada, os dejo con Cristina. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Bueno, yo no te he oído fenomenal, así que no sé si a mí se me oirá también muy bien, pero bueno, vamos a empezar. Se oye bien. Bueno, se me oye bien, ¿no? Vale. Bueno, la información práctica que Vanessa ya os ha comentado, ¿vale? Esto es simplemente para que lo sepáis y sepáis cómo manejaros con el programa este de GoToWebinar. Y bueno, vamos a empezar. Lo que vamos a hacer hoy es simplemente hacer una selección de componentes con el programa Cool Selector y estar sobre todo enfocado para instalaciones de refrigeración industrial. Y hoy lo que vamos a hacer es esta selección para instalaciones de amoníaco. Luego creo que en un futuro haremos otro webinario para otros refrigerantes como por ejemplo el CO2, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en eso, en la selección de componentes con Cool Selector para instalaciones de refrigeración industrial con amoníaco. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer muy brevemente va a ser hablar de las propiedades que tiene el amoníaco y por qué es tan interesante utilizar este refrigerante en nuestras instalaciones. Y luego ya, eso va a ser muy rápido, pasaremos ya más a una parte más práctica en el que ya directamente nos iremos al Cool Selector y desde el Cool Selector haremos distintas selecciones, ¿no? Entonces, bueno, lo primero comentar, el por qué el amoníaco nos gusta tanto utilizarlo como refrigerante en instalaciones industriales. Pues en esta tabla lo veis bien. Como veis, de todo el listado, bueno, no es todo el listado obviamente, pero vamos, de un listado de refrigerantes, vemos que el amoníaco está en el primer puesto en cuanto a el ODP, que tiene un valor 0, y el GWP, que como veis tiene un valor inferior al 1. El que le sigue es el CO2, que es el que hablaremos en un webinario futuro, pero bueno, veis que son dos refrigerantes que son muy interesantes, pues eso, porque tienen unos valores de ODP y de GWP muy bajos y eso pues es muy interesante, ¿no? Son refrigerantes naturales y esto es muy bueno porque no van a ser contaminantes. Y bueno, otra serie de ventajas. Ventajas en concreto que tiene el amoníaco lo podéis ver aquí. Es uno de los refrigerantes más eficientes que existen a día de hoy. Para más o menos hacer una comparación, podemos decir que es entre un 15 y un 20% más eficiente que otros refrigerantes, como por ejemplo el R404A. ¿Vale? Entonces, esto nos da más o menos una idea pues, de que efectivamente es muy eficiente. Además es muy eficiente, tiene una transferencia de calor muy elevada, las propiedades termodinámicas que tiene el amoníaco son muy buenas y bueno, pues esto a la hora de hacer una instalación de refrigeración pues nos va a venir muy bien. Además, el coste del amoníaco es muy reducido. Es muy reducido por varios motivos. El primero es que cuando vas a comprarlo, pues eso, no tiene un coste elevado. Además de esto, como es un refrigerante natural, no tiene tasas que sí que se le van a aplicar a la compra de otros refrigerantes que pues, bueno, son peores para el medio ambiente, entonces se aplica una tasa que sube mucho el precio. Y además tiene otra ventaja que nos influye al final en el precio, que la podéis ver aquí, que es el tamaño de las tuberías. Al final, cuando estamos haciendo una instalación, pues nos importa mucho el tamaño de la tubería que tenemos que tener en cada línea.
porque eso va a influir, aparte de en una serie de cosas, va a influir también mucho en el precio, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, una comparativa entre el R134A, la tubería sería de este tamaño, en una instalación de R22 la tubería sería más pequeña y como vemos en una instalación de amoníaco pues sería mucho más pequeña, ¿no? Entonces eso pues nos va a venir bien para el bolsillo, ¿no? Al final, cuando hacemos una instalación. Y no solo en tuberías, sino en otros componentes que vayamos a elegir. Al final va todo acorde, ¿no? Y luego, bueno, pues el último punto, amigable con el medio ambiente. Pues eso, si es un refrigerante natural que no contamina, pues es amigable, ¿no? Más cosas. Este sería el diagrama de Mollier del amoníaco. Como vemos, esta sería su curva y lo que hemos hecho aquí en esta diapositiva es hacer una comparativa con las curvas de otros refrigerantes, ¿no? Esta sería la curva de un refrigerante como el R404A. Veis que la curva es muchísimo más pequeña y más estrecha, ¿vale? Y esta de aquí sería la curva del CO2. Como veis, también mucho más pequeñita. Esto lo que nos dice es pues bueno, que tenemos muchas posibilidades con el amoníaco, ¿vale? Vamos a poder aprovechar la energía mucho más, ¿vale? Esto también es muy positivo. Obviamente, todo lo que tiene ventajas tiene desventajas, ¿no? Al final el amoníaco, pues no todos son ventajas y tiene sus cosas feas, ¿no? Una de ellas, que es importante de mencionar, es que en presencia de agua el amoníaco reacciona con muchos materiales. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta de de diseñar una instalación. Pues claro, obviamente cuando vamos a utilizar amoníaco como refrigerante no podemos utilizar cualquier tipo de tubería. Tenemos que seleccionar tuberías que sean de hierro y bueno, pues eso va a tener sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, sé que muchos están acostumbrados a utilizar tuberías de cobre, aquí no se podría, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, no solo en la tubería, sino también en todos los materiales que vayamos a utilizar. Hay muchos componentes que van a ser compatibles o no con instalaciones de amoníaco, ¿no? Y todo esto pues hay que tenerlo en cuenta. Además, un punto muy en contra sería que es tóxico e inflamable. Obviamente a nadie le gusta tener una instalación en la que tenga pues un refrigerante que sea tóxico, que pueda llegar a quemarse y demás, ¿no? Esto no es un punto muy a favor del amoníaco, pero sí que es verdad que hay que decir que es difícil no notar cuando tienes una fuga de amoníaco, es difícil no verlo, ¿no? Bueno, no sentirlo, porque sí que es verdad que en ese sentido es muy agradecido que cuando tenemos una pequeña fuga y hay una concentración muy bajita de amoníaco en el ambiente, es muy fácil notarlo porque huele muchísimo y bueno, es fácil darse cuenta de que tenemos esa fuga, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que no es bueno, que sea tóxico, a altas concentraciones pues puede llegar incluso a ser mortal, pero sí que es verdad que es fácil darse cuenta de que tenemos esa fuga y poder pues, huir rápido de la instalación o darle solución, ¿no? a la fuga para no tener problemas más graves. Y otra desventaja es que a la hora de hacer la condensación tenemos que siempre condensar con agua, ¿vale? Que bueno, no reduce las posibilidades. Ahora vamos a hablar un poco de algunos sistemas, los sistemas más típicos que nos solemos encontrar en instalaciones con amoníaco, pero es un repaso muy rápido, ¿vale? Este sería el primer sistema que nos solemos encontrar, ¿vale? Normalmente se usa cuando tenemos temperaturas medias, ¿vale? Y bueno, esto es un sistema que sería muy simple. Como veis, tenemos un compresor con su separador de aceite y aquí tenemos el cooler para enfriar un poquito el aceite y después el amoníaco directamente al condensador, al recipiente, haríamos la expansión al separador y luego de forma bombeada o por gravedad nos iríamos a nuestro evaporador inundado y volveríamos en el retorno húmedo hasta nuestro separador, ¿no? También existen, este tipo de sistemas existen también con evaporadores de tipo de expansión directa, ¿no? Entonces, la diferencia sería que no tendríamos esta línea de retorno húmedo hacia el separador en la que estamos volviendo con un porcentaje de vapor y un porcentaje de líquido, que sería este tipo. Y los de expansión sin diferencia lo que tendrían es que a la salida del evaporador todo es vapor y entonces podríamos ir directamente al compresor, ¿no? Pero bueno, estos sistemas cada vez se ven más en sistemas pequeñitos de amoníaco, pero bueno, todavía se está ganando este tipo de sistemas con el evaporador inundado, ¿no? Ahora lo que hacemos es, este sería el Mollier, y entonces
la representación de los distintos puntos que nos hemos encontrado en el sistema anterior dibujados en su Molière, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos aquí la expansión, la compresión, condensación y aquí tendríamos, perdona, he dicho aquí expansión, aquí tenemos la evaporación, compresión, condensación y esta sería la expansión, ¿no? Esto corresponde pues al sistema que hemos visto en la diapositiva anterior, como veis, muy sencillito. Ahora vamos a complicarlo un poco, sistemas más típicos todavía, porque son muy eficientes y además porque podemos tener distintos saltos de temperatura, ¿no? O sea, podemos estar funcionando en una instalación con temperatura media y luego con una temperatura más baja. Es muy habitual y se usa mucho, ¿no? Como veis, tenemos ya dos etapas de compresores, ¿vale? Los compresores suelen ser diferentes. Tendríamos un primer compresor, como lo mismo, con su separador de aceite y su enfriador. Luego nos iríamos al segundo compresor, también con su separador y demás. Y luego ya pasaríamos directamente al condensador, recipiente. Y aquí ya es cuando viene un poco la diferencia con respecto al primer, bueno, una de las diferencias, también teníamos la diferencia con los dos compresores, ¿no? Pero una de las diferencias es que es del recipiente nos vamos a un intermediate cooler, ¿vale? Que tenemos aquí en medio, que sería como un depósito, que puede ser de tipo abierto o de tipo cerrado. La diferencia entre ser abierto y ser cerrado, ahora lo veremos en el diagrama de Molière, pero bueno, también se ve aquí, es el serpentín, este que tenemos aquí, ¿vale? Aquí vemos que este sería de tipo cerrado porque pasamos directamente del recipiente de forma cerrada por el serpentín y nos iríamos directamente al separador. Si fuera de tipo abierto, este serpentín no estaría, ¿vale? Entonces vemos que del recipiente hacemos una primera expansión a este depósito. Con este depósito podríamos tener el primer salto de temperatura, por ejemplo, estar trabajando pues, no sé, a menos 10 grados, imaginamos, y hacemos pues, el suministro, pues, en este caso, por ejemplo, a este evaporador de aquí, que sería un intercambiador de placas, ¿no? Y volveríamos a nuestro depósito. Sí, vemos aquí también que este depósito también tiene esta línea que vemos aquí que va a la línea media entre los dos compresores, en vapor, ¿no? O sea, por aquí iríamos con vapor. Si queremos otro salto, ¿vale? Hemos dicho que este, por ejemplo, podría estar funcionando a menos 10, queremos otro salto porque en nuestra instalación tenemos otros evaporadores que en vez de a menos 10 están, pues no sé, a menos 20 o a menos 30, pues lo que hacemos es, de este depósito nos vamos a otro, hacemos nuestra expansión, llegamos aquí al líquido separador y lo mismo que antes, de forma bombeada o por gravedad nos iríamos a los otros evaporadores que tengamos, ¿no? A los otros servicios. Este también sería un evaporador de tipo inundado y volveríamos otra vez con un retorno húmedo a nuestro separador para ir con la línea esta que está seca, ¿vale? Esta línea es solo de vapor al compresor, ¿vale? Lo mismo, ¿cómo sería su representación en el diagrama de Molière? Pues bueno, aquí veis que tenemos dos diagramas, ¿no? El primero sería para este recipiente que tenemos aquí, el intermediate cooler, de tipo cerrado o de tipo abierto, ¿vale? Sería la diferencia entre estos dos. Este sería teniendo uno de tipo abierto y otro sería teniéndolo cerrado. Y es siempre lo mismo, siempre tenemos nuestra expansión, aquí tendríamos nuestras dos compresiones, ¿lo veis? Como con los distintos saltos de temperatura, la condensación y luego, si veis, en el sistema con un intermediate cooler de tipo abierto, lo que tenemos aquí sería, después de la condensación tenemos un primer salto, ¿vale? Una primera expansión para alcanzar una temperatura en la que llegaríamos a este depósito que sería el intermediate cooler, ¿vale? Y veis que aquí está, como es de tipo abierto, está todo mezclado y luego tendríamos otro salto, ¿vale? Otra expansión hasta el siguiente depósito, que es que este es el que hemos visto que era el líquido separador, ¿no? Para conseguir como el segundo salto de temperatura que queremos, ¿no? Este sería el que hemos dicho que era de menos 10 y este sería, pues eso, el de menos 20, menos 30. Si en vez de ser abierto es cerrado, la diferencia entre este y este va a ser todo igual, ¿vale? O sea, la expansión, las dos etapas de compresión, esta sería la condensación, pero si os fijáis aquí, tenemos ya dos líneas en paralelo. Vemos que desde cuando hemos hecho la condensación y queremos hacer una primera expansión, hacemos una primera expansión hasta el intermediate cooler, ¿vale? Y conseguimos esa temperatura de menos 10, pero desde aquí también hacemos esa expansión hasta la temperatura más baja, ¿vale? Que sería pues lo que hemos dicho de menos 20, menos 30.
veis que estas dos líneas son en paralelo. Esa sería la diferencia entre tener un intermediate cooler abierto y un cerrado, ¿vale? Bueno, esta sería pues un esquema más o menos básico de lo que nos podemos encontrar en una planta de refrigeración industrial. Entonces, como veis, tenemos pues nuestros compresores que vamos a nuestro condensador, a nuestro recipiente, luego al depósito, al líquido separador y ya desde aquí, en este caso de tipo bombeado, ¿vale? Es un sistema de tipo bombeado y hacemos el suministro a los distintos servicios que, como veis, pues en este caso tenemos 3, ¿no? Aquí vemos todas las líneas que van a nuestro evaporador, ¿vale? En los distintos casos. Y bueno, como veis aquí también tendríamos gas caliente para hacer desescarche, ¿no? Bueno, esto sería un esquema, por verlo un poco completo, ¿no? De lo que podría ser en realidad lo que nos vamos a encontrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ahora, ya no hacerlo una teórica, vamos a, de forma práctica, en el programa CoolSelector, vamos a hacer selecciones de distintas válvulas que nos podemos encontrar en todo este, pues, en nuestro sistema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Lo primero, cómo calcular una válvula solenoide, cómo hacer una selección de una válvula solenoide. Después veremos cómo hacer una selección de una válvula de expansión y después una selección de una válvula de control. Bueno, aquí hemos puesto estos dos esquemas, ¿vale? Que sería del esquema completo que hemos visto antes, hemos hecho como un zoom a los servicios a dos servicios diferentes, como veis, ¿no? Este sería un evaporador, este sería otro. Son exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos aquí y aquí lo mismo, lo único es que en esta imagen de aquí lo que hemos querido representar son las distintas líneas que van a este evaporador con válvulas individuales, ¿vale? Veis que, pues bueno, esta sería la línea de líquido con todo válvulas individuales, la línea de retorno húmedo, también válvulas individuales y demás, ¿no? Y en esta foto de aquí lo que hemos hecho es exactamente lo mismo que estamos haciendo en esta de aquí, pero con ICFs, utilizando ICFs, que sería pues el cuerpo de válvula completo, ¿no? Aquí tenemos exactamente lo mismo, tenemos las mismas válvulas que tendríamos aquí, pero aquí de forma independiente y aquí en un cuerpo único, ¿vale? Con las ventajas que eso pues, nos puede traer, ¿no? Y vamos a ver un poco pues, selecciones de distinto tipo, tanto de válvulas individuales como con ICFs. Creo que, bueno, es útil. Vale. Empezamos. Válvulas de tipo solenoide. Pueden ser de dos tipos. La primera, de accionamiento directo, ¿vale? No necesita una caída de presión mínima para poder abrir. Sería este tipo de aquí, ¿vale? Vemos que esta sería la válvula. En el momento en el que nosotros abramos o cerramos, pues la válvula abre o cierra de forma, o sea, al 100%, ¿vale? De forma completa. No necesita una presión mínima para poder abrir, ¿vale? Y luego tenemos las servoaccionadas, esas sí que necesitan una presión mínima para poder abrir, serían este tipo de aquí. Hay distintos tipos. Esta de aquí, por ejemplo, sería de diafragma. Vemos que sí que necesitamos una presión mínima. En el momento en el que la alcanzamos, la válvula abre al 100%. Y luego estas de aquí, que serían con pistón, ¿vale? Que, bueno, funcionan un poco diferente, pero el concepto es el mismo. Necesitamos una presión mínima para empezar a abrir, ¿vale? Que sería esta crucita de aquí, ¿vale? Y bueno, ahora directamente lo que voy a hacer es salirme de aquí, me voy al programa, ¿vale? Al CoolSelector, y vamos a hacer una selección de una válvula solenoide directamente en el programa, ¿vale? Para aprender a hacerlo. Entonces, bueno, vemos, en el momento en el que entramos a CoolSelector, esto va a ser lo primero que nos vamos a encontrar, ¿vale? Esta pantalla. Vemos aquí, tenemos distintas posibilidades. Por defecto siempre está en uso esta de aquí, ¿vale? Que sería válvulas y componentes en línea, que sería, pues si yo quiero ver solo una válvula, qué propiedades tiene o cómo me va a funcionar con una serie bueno, unas características que yo le voy a decir al programa, podría ver cómo funciona esa válvula de forma individual. Esto está bien si quieres eso, pues analizar una sola válvula. A mí me suele gustar más esta de aquí, la segunda, el segundo módulo, ¿vale? Que serían los componentes en serie. Porque al final nos va a decir, utilizando, o sea, metiendo las válvulas por aquí, ¿vale? Los componentes en serie, lo que me va a decir es cómo funciona esta válvula, yo lo voy a ver igual que en esta pestaña de aquí, pero con la diferencia de que en componentes en serie me lo va a ver como dentro de un conjunto de cosas. No voy a analizar una válvula sola, sino que voy a analizar esa válvula, pues, en la línea en la que tiene que estar, en la que yo voy a utilizar esa válvula, con más componentes que yo le pueda meter, por poner solo uno,
poner muchos más, por poner pues, codos, por poner tubería, por poner lo que yo quiera, ¿no? Como que me lo analiza dentro de un conjunto. Entonces, bueno, pues creo que al final eso es lo que tenemos en la realidad y por eso me gusta utilizar este, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos a seleccionar la válvula solenoide. De estos diagramas que tenemos aquí, si estamos hablando de una instalación de amoníaco, al final lo más típico será tener pues este tipo de sistema, ¿no? Un sistema por bombeo. Voy a seleccionar, por ejemplo, una válvula solenoide en esta línea de aquí, que sería la línea de alimentación de líquido que va desde el separador hasta ese servicio, ¿vale? Hasta mi evaporador. Pues bueno, pincho en esta línea y se me abre esta otra pantalla. Se me abre esta pantalla, lo que vemos aquí sería, bueno, veis, a mí por defecto, porque he actualizado el Cool Selector, ha habido una actualización y, bueno, lo he hecho, me pone ahora por defecto el R134A, pero yo tendría que seleccionar mi refrigerante, ¿vale? Tengo aquí un listado enorme de refrigerantes, yo me iría a amoníaco y ya está, ¿vale? Ya seleccionaría mi refrigerante. Luego aquí tenemos distintas familias de válvulas, ¿vale? Luego las seleccionaremos, nos tendremos que ir a solenoides, ¿vale? Que veis que aquí tengo como las familias, en el momento en el que yo pincho en la familia me aparecen aquí las distintas válvulas solenoides que yo podría utilizar, en este caso con el amoníaco, ¿vale? Luego en esta parte de aquí tengo las condiciones de funcionamiento, obviamente esto es importante y lo voy a tener que introducir porque es lo que va a particularizar el sistema con el que voy a tener y el que quiero analizar, ¿vale? Y luego aquí tendremos pues todos los resultados que, pues bueno, que vamos a tener que analizar y ver si esa selección que nos propone el programa es buena o queremos hacer algún cambio, ¿no? Entonces, bueno, en este caso voy a hacer una selección con una EVRA, ¿vale? Entonces, bueno, voy a seleccionar un sistema, vamos a poner 50 kilovatios, que esté funcionando, no sé, a menos 5, por ejemplo. Aquí, si os fijáis, yo podría, por ejemplo, poner estas características de aquí, por ejemplo, la condensación en vez de 30, podría decir, bueno, pues quiero que sea 35. Esto me va a servir me va a servir mucho, pero en este caso, en esta que estamos, si os acordáis, en la línea de alimentación de líquido, la condensación me da igual, ¿vale? Por eso está sombreado como en este color azul, ¿vale? Me va a dar igual, entonces da igual el dato que yo ponga aquí. Si lo quiero poner con los datos que yo tengo en mi sistema, pues fenomenal, y si no lo pongo, no pasa nada porque en este caso no me va a influir, ¿vale? Pero bueno, seguimos. Como hemos dicho, queremos seleccionar una VRA, ¿vale? Entonces clicaría 2 veces y ya me aparece, pues aquí, ¿vale? Vemos que entre mi bomba y mi evaporador me aparece mi válvula. Entonces yo lo que tendría que analizar, pues sería, en el caso de que tenemos que analizar 2 cosas. Yo pincho en la válvula y como veis me va a aparecer esta tablita que tengo que analizar sus datos. Vemos que hay algunos que me van a aparecer en rojo, algunos tamaños de válvula me aparecen en rojo, quiere decir que el programa no recomienda utilizar estos tamaños de válvula, y luego habrá otros, en este caso solo hay uno, pero bueno, normalmente hay más, que me aparecen en color negro. Eso quiere decir que sí que puedo utilizar la válvula en estos casos, Danfoss sí que nos lo recomienda, pero luego siempre me da una solución como la óptima, según unos parámetros que tiene el programa, que sería la que viene en color verde, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso coincide la negra y la verde, pues fenomenal. Vemos, bueno, aquí, importante, si queremos analizar esta tabla, creo que es importante entender qué significa cada valor, ¿no? Porque es verdad que tenemos aquí un montón de datos y un montón de columnas, pero mucha gente luego no entiende qué es lo que significa cada columna. Entonces vamos a hacer el caso, ¿vale?, de qué significa cada cosa para luego poder analizar mejor los datos. Como veis, en tipo, aquí nos va a seleccionar la válvula. En este caso, como nosotros hemos seleccionado la EVRA, pues siempre va a ser esa. NS sería el tamaño nominal, ¿vale? Si me pincho aquí me lo dice, lo chiva, pero bueno, sería el tamaño nominal. En este caso, como veis, pues tenemos distintos tamaños, ¿no? Con distintos, o sea, sería como el tamaño, no el diámetro, el tamaño, ¿vale? Luego tendríamos el KV. El KV es el caudal de agua que genera, es un caudal de agua que genera una caída de presión de un bar, ¿vale? Este dato es bastante importante, sobre todo si queremos comparar 2 válvulas. Imaginaos que tenemos 2 válvulas de distinto tipo o incluso 2 válvulas de distintos fabricantes. Pues al final los datos del tamaño y datos que me puede dar el fabricante no me van a decir mucho, y lo que más información me va a poder dar será el KV de estas 2 válvulas, ¿vale? El KV tiene que ser similar para yo entender si la válvula me va a funcionar de forma parecida o no, el mismo tipo de válvula, obviamente. Pero bueno, el KV es bastante importante. Luego tenemos la caída de presión
bueno, 100, ¿vale? Veis aquí, DP100, que sería la caída de presión a partir de la cual la válvula abre al 100%, ¿vale? Como sabéis, hay algunas válvulas que pueden estar parcialmente abiertas o abiertas ya al 100%. Entonces, esto es lo que nos va a decir esa caída de presión cuando la válvula está abierta al 100%. Luego la DP mínima será la caída de presión a partir de la cual la válvula empieza a abrir de forma estable. Eso lo vamos a ver luego muy fácilmente con esta gráfica que tendremos que analizar y es importante. Como hemos dicho, hay algunas válvulas que pueden estar cerradas y a partir de cierto valor de caída de presión empiezan a abrir de forma parcial hasta que ya llegará un valor, que será este de aquí, en el que ya están abiertas al 100%, ¿no? Pero es importante estar siempre que la válvula esté trabajando en una zona de estabilidad, ¿vale? Que no esté trabajando de forma inestable. Pues bueno, este valor también es importante. Luego tenemos el KV calculado, que será el KV de la válvula en función del grado de apertura que tengamos, es decir, esta válvula en concreto con este grado de apertura, ¿vale? Luego tendríamos la caída de presión, que será simplemente la caída de presión que genera la válvula en estas condiciones y con estos grados de apertura. Luego tenemos la caída de temperatura, que será la caída de temperatura correspondiente a esa caída de presión, ¿vale? Luego tenemos el grado de apertura, que simplemente es cuánto de abierta o cerrada está la válvula, bueno, en este caso cuánto de abierta está la válvula, ¿vale? Que también es importante para saber si la válvula que estamos seleccionando es muy grande o muy pequeña, ¿vale? Luego tendríamos la carga. Este valor nos lo vamos a encontrar en distintos tipos de válvulas, no solo en las solenoides, ¿vale? Sino también, por ejemplo, las de expansión y, bueno, en muchas válvulas lo tenemos. Bueno, para una válvula solenoide este dato, la carga, lo que significa sería la potencia que nosotros hemos puesto de 50 kilovatios, ¿vale? Dividido entre la potencia que generan 0,2 bares de caída de presión. ¿Por qué 0,2? Porque 0,2 suele ser el valor, veis aquí, es el valor habitual que nosotros tenemos en válvulas solenoides que ya tienen un tamaño importante, ¿no? Por decirlo así. Entonces, eso, la carga es la potencia que nosotros hemos fijado, 50 kilovatios en este caso, dividido entre la potencia que generan estos 0,2 bares de pérdida de carga. Esto sería para solenoide. En válvulas de otro tipo sería más o menos el mismo concepto. La potencia que nosotros tenemos dividido entre la potencia máxima que podemos obtener con esa válvula, ¿vale? Que tengamos. Luego estaría la carga parcial posible, que esto simplemente sería cuánto puedo bajar la potencia para estar trabajando en condiciones de estabilidad, ¿vale? De la mínima estabilidad. O sea, para estar en unas condiciones mínimas de estabilidad, eso. Y luego tendríamos la velocidad, que bueno, eso es al final, con estas condiciones de funcionamiento que nosotros le metemos al programa y con estos diámetros, pues nos calcula el programa por la velocidad que vamos a tener en esa línea. Y esta velocidad, pues al final siempre es importante. Cada línea, dependiendo de la línea en la que estemos trabajando, en la que estemos haciendo esa selección, pues va a tener una velocidad óptima, ¿no? Y tendremos que intentar trabajar pues cerca de esa velocidad óptima, ¿no? Y bueno, ¿qué más cosas? Cuando ya entendemos estos datos, también tendríamos que intentar entender esta gráfica, ¿no? La curva de rendimiento, que también es bastante importante y nos da un montón de datos. Generalmente, esta curva está dividida como en tres zonas. Tendríamos una zona en color blanco, una zona en color amarillo, en esta no se ve muy bien, pero bueno, una zona en color amarillo y luego una zona en rojo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos que intentar trabajar, nuestro punto de funcionamiento sería el puntito verde, ¿vale? Y vemos que la válvula que nosotros hemos seleccionado va a trabajar recorriendo, ¿no?, esta línea negra. Y nosotros tenemos que intentar trabajar siempre pues en la zona blanca o en la zona amarilla, pero lejos de la zona roja, ¿no? Porque la zona roja significa que estamos trabajando en una zona de inestabilidad. La zona amarilla significaría que estamos trabajando de forma estable, pero la válvula está parcialmente abierta, y luego la zona blanca sería condiciones de estabilidad, pero trabajando con la válvula 100% abierta. Entonces, en muchas válvulas vamos a estar trabajando en la zona blanca, en otras nos interesará estar cerca de la línea de separación entre el amarillo y el blanco. Luego lo veremos un poco más claro porque aquí no se distingue muy bien la zona roja y la zona amarilla. Pero bueno,
En este caso, tenemos lo que hemos dicho, con estas condiciones de funcionamiento y una válvula de este tipo, ¿vale? La EVRA, vemos que la que tendríamos que seleccionar sería esta, la 10. Vamos a ver si esta sería buena o tendríamos que irnos a otro tipo de válvula. Pues aquí lo que vemos es, pues vemos que tenemos en este caso una caída de presión de 0,123. Este valor es un valor muy bueno porque no es ni muy alto ni excesivamente bajo. Como hemos visto antes, tiene que ser próximo a unos 0,2 bares, ¿vale? Y vemos que, bueno, pues estamos en ese valor, no hemos llegado, pero estamos cerca. Con lo cual, yo diría que esta válvula está bien. Sí que es verdad que tenemos una velocidad de 1,46, que para una línea de este tipo suele ser alta, pero entra dentro de los valores aceptables, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esta selección en este caso sería buena. Vamos a ver qué pasa. Imaginaos que esto está trabajando, o sea, aquí ya tenemos que empezar a jugar, ¿no? Y decimos, vale, me imagino que la capacidad de 50 kilovatios es la capacidad cuando yo estoy trabajando a carga total, ¿no? Imaginaos que de repente voy a trabajar a cargas parciales, porque en algún momento trabajaré a cargas parciales, en vez de 50 voy a tener 30 kilovatios. Vemos que ya hemos entrado en la zona peligrosa, ¿vale? Vemos que aquí ya no estamos trabajando con esas condiciones de estabilidad. Vemos que aquí también nos aparece en color rojo. Si pinchamos, ves que el programa nos está seleccionando una válvula más pequeña, de un tamaño más pequeño. ¿Por qué? Pues bueno, porque en este caso vamos a ver la caída de presión. En este caso, fijaos que la caída de presión es 1,88, ¿vale? Casi 2 bares. Yo en este caso, si tuviera que trabajar en una línea en la que voy a tener 30 kilovatios en algún momento, yo nunca seleccionaría una EVRA de 3 porque tener una pérdida de carga en una válvula solenoide de casi 2 bares me parece muchísimo y no es para lo que está pensado una válvula solenoide, con lo cual me iría a otro tipo de válvula, ¿vale? Pues no sé, a lo mejor me tendría que ir a una, no sé, a una válvula de otro tipo, ¿no? Vamos a hacer alguna prueba. Imaginaos que en vez de una EVRA, pues me vuelvo a ir a la familia de las válvulas solenoides. Imaginaos que yo digo, oye, pues no tengo ni idea, voy a coger la T. Con 30 kilovatios, fijaos, me está diciendo la de tamaño 10, que genera una pérdida de carga, bueno, en este caso de 0,044. A mí me parece aceptable porque no es una carga, o sea, no es una pérdida de carga elevada, es bajita, es bastante bajita. Entonces, bueno, la velocidad es adecuada, veo que no estoy trabajando en condiciones de inestabilidad, sino que la válvula está totalmente abierta, eso también lo tengo aquí, con lo cual yo creo que esta válvula pues sí que sería la selección, ¿no? Tendría que analizar lo mismo, si en vez de 30 que estábamos trabajando en condiciones parciales, que hubiera 50 kilovatios, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, en este caso me dice el programa, oye, la ideal sería la de tamaño 15, que te va a ir mejor, pero yo había cogido la 10. ¿Qué es lo que pasa? Pues que pues obviamente no voy a estar cambiando de válvula solenoide cada vez que cambie de potencia. Entonces, tendría que analizar qué es lo que pasa en el caso de tener ese tamaño más pequeño. Y vemos que a lo mejor no es la óptima, porque la óptima es la 15, pero la 10 me va a funcionar bien. Tengo una pérdida de carga de 0,123, que es un valor muy aceptable, una velocidad que está dentro de los límites y estoy trabajando en la zona de estabilidad, con lo cual yo esta selección la vería bien, ¿vale? Tanto a cargas parciales como a carga total. Vale. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el caso de que nosotros dimensionemos nuestra válvula solenoide, hagamos una selección y la hagamos subdimensionemos la válvula solenoide o la sobredimensionemos? En el caso de que hagamos un subdimensionamiento, lo que vamos a conseguir es una pérdida de carga alta. Esto no nos va a venir bien porque generalmente, y sobre todo en esta línea, por ejemplo, en la que, bueno, en esta línea a lo mejor no, pero bueno, imaginaos que lo normal es en una línea de líquido yo tengo la solenoide y después generalmente solo tengo una válvula de expansión. Y sí que es verdad que si hago un subdimensionamiento y tengo una pérdida de carga muy alta, como hemos visto antes que teníamos casi 2 bares, la válvula solenoide, lo más normal es que después de la solenoide a mí me aparezca flash gas y eso va a ser perjudicial para pues, el funcionamiento y el rendimiento de mi sistema, ¿no? Eso es una cosa que no me interesa. Entonces, pues eso, ese tipo de cosas hay que evitarlas. Al revés, si la sobredimensiono, enorme y tengo una pérdida de carga muy baja, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que la válvula llegue a trabajar en unas condiciones de inestabilidad. Entonces, si trabaja en inestabilidad, la válvula incluso ni siquiera llega a abrir, con lo cual eso tampoco me viene bien. Entonces, lo que hemos dicho, siempre tenemos que estar trabajando en zonas de estabilidad, ¿vale? En la zona blanca o en la zona amarilla. Vuelvo a mi
bueno, todo esto luego la presentación, me imagino que Vanessa la compartirá con vosotros, os llegará, entonces la podréis ver, todo lo que está todo escrito, ¿vale? Todo lo que estamos contando. Pasamos ahora a las válvulas de expansión, ¿vale? Hay distintos tipos de válvulas de expansión. Estaría la válvula de expansión electrónica, que bueno, si quieres mucha precisión está luego tenemos la válvula de expansión con flotador, esta la utilizamos muchísimo en la línea de drenaje cuando tenemos un desescalado más caliente. Bueno, esta tiene muy buenas propiedades, funciona muy bien. Luego tendríamos la válvula de expansión manual, ¿vale? Que sería de este tipo REC, ¿vale? Y luego tendríamos la válvula de expansión termostática, que esto es verdad que en amoníaco se ve menos, pero también se puede ver. Y también existe este tipo de válvulas. Entonces vamos a hacer ahora una selección de una válvula de expansión, ¿vale? Lo mismo, yo tendría que venir a mi programa, me voy a encontrar con las mismas pantallas, siempre me iría a componentes en serie. En este caso voy a hacer una expansión, me voy a la línea de líquido, ¿vale? Para hacer la expansión hasta mi separador, ¿vale? Selecciono esta línea. Y ahora lo mismo. Veis que el amoníaco ya me aparece por defecto, tengo aquí mi familia de válvulas y aquí las condiciones de funcionamiento. Entonces yo me tendría que ir a esta familia de aquí, que serían las válvulas de expansión electrónicas. Bueno, en el caso de que quiera hacer una electrónica, ¿vale? Veis que tengo, por ejemplo, aquí tendría las termostáticas, aquí válvulas de expansión manuales, tengo las distintas familias, las tengo aquí. Yo en este caso voy a seleccionar una de tipo expansión electrónica, ¿vale? Entonces, tendría que meter mis condiciones de funcionamiento. En este caso, como para seleccionar una de estas y que esté justificado, voy a poner más kilovatios, por ejemplo. ¿Vale? Veis que aquí la condensación ya no me aparece, estos datos ya no me aparecen en color azul como estos de aquí. Entonces, eso quiere decir que el programa sí que va a tener en cuenta los datos que yo tengo aquí metidos para hacer esta selección. Con lo cual, aquí sí que voy a tener que meter la información real que yo tengo, ¿no? En este caso la condensación la dejamos en 35, pero podríamos cambiarla, ¿no? Bueno, en el caso de que queramos también la temperatura de descarga, si yo sé que la temperatura de descarga, fijaros que aquí por defecto me aparece 129,4, pero yo podría cambiarla. Clico aquí y yo aquí cambiaría, pues a, no sé, 105, por ejemplo, mi temperatura de descarga, ¿vale? Del compresor. Y bueno, ahora voy a seleccionar una ICM, ¿vale? Una válvula de expansión termostática. Y bueno, voy a ver qué es lo que pasa en este caso. Veis aquí la gráfica que hablábamos antes. En este caso, si estamos trabajando en esta zona roja de aquí, malo. Y si nos acercamos a esta zona de aquí, y en las válvulas de tipo ICM, esta zona de aquí es muy, muy pequeñita, suele ser entre un 5 y un 10% de la capacidad total, que es muy grande. Entonces, esta zona normalmente no nos suele importar, ¿no? Pero bueno, estas es que tienen un rango de funcionamiento muy amplio. Pues en este caso estaríamos funcionando aquí, ¿vale? Donde está el puntito verde. Y ahora voy a abrir esta válvula que nos ha seleccionado por defecto y voy a ver qué me parece a mí esta selección. Entonces vemos, tenemos una ICM 20, bueno, en este caso de tamaño 20. Veis aquí la letra, ¿vale? Lo de BCA, porque veis que, por ejemplo, aquí tenemos la ICM 20B y la 20C. Esa letra, o sea, el tamaño es el mismo y la letra lo que hace es diferenciar el cono que voy a tener dentro de la ICM, ¿vale? El cono es un poco diferente y ajusta más o menos. Entonces, dependiendo de las necesidades que yo tenga, pues me va a recomendar uno u otro. Pero bueno, en este caso vemos que me recomienda el C y aquí vemos cosas importantes, ¿no? Cosas que nos van a ayudar luego a nuestra selección. Si os fijáis, esta columna de aquí nos dice la capacidad máxima. Eso quiere decir, bueno, la capacidad máxima y en la siguiente columna es la capacidad mínima. Eso quiere decir que esta válvula puede funcionar entre una capacidad de prácticamente 7,5 kilovatios hasta una capacidad de 2.246. Eso es todo este rango, es un rango enorme de funcionamiento. Eso me va a venir muy bien porque yo en este tipo de válvulas ya no voy a tener que jugar con la capacidad, es decir, ya no voy a tener que decir, ahora trabajo a carga total, ahora a cargas parciales, tal. Ya no tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya me lo está diciendo este rango. Es decir, si yo ahora estoy trabajando a 1000 kilovatios y eso es la carga total, pero en algún momento voy a trabajar a cargas parciales y mis cargas parciales pues son 200 kilovatios, imaginaos, pues como estoy dentro de este rango, voy a poder funcionar. Esta válvula me va a ir bien, ¿vale? Entonces, esto es muy fácil analizarlo simplemente con este rango que ya tenemos aquí en la tabla, ¿vale? Bueno, luego vemos
la carga. En este caso nos ha seleccionado una válvula que tiene una carga de 45%. A mí 45% generalmente me parece bajo. Me suele gustar trabajar, pues no sé, con un 80 más o menos, ¿no? Cuando he puesto aquí unas condiciones de carga total. Eso quiere decir que si estoy trabajando a un 80%, o sea, tengo capacidad todavía para crecer un poco, pero sobre todo para bajar, ¿vale? Entonces puedo ajustar más en el caso de que trabaje en cargas parciales, puedo hacer o sea, regularlo mejor, ¿no? Pero bueno, es ver un poco al final qué es lo que te interesa un poco y si en algún momento imaginaos que queréis ampliar la planta y no lo tenéis muy claro, pero existe esa posibilidad, pues a lo mejor está de 80, si vais a ampliar mucho, pues no os vale, entonces igual es mejor coger esta, eso ya un poco depende del caso que tenga cada uno, ¿no? Pero bueno, imaginaos que yo cojo esta de aquí, ¿vale? La 20B, trabajando, o sea, tengo una carga de un 81%. Veis que me aproximo más al final de la curva, ¿vale? Porque ya estoy a un 80, pero todavía tengo un amplio rango para bajar y trabajar a cargas parciales y todavía tengo rango para subir, ¿vale? Y bueno, lo mismo, aquí tengo también la capacidad máxima y la capacidad mínima. Fijaos que la capacidad máxima en este caso sería 1227 y la mínima 6,9, con lo cual para bajar tengo mucho rango, para subir ya no tanto. Entonces eso es lo que tienes que valorar. Si la planta dentro de 5 años va a ser el doble, pues claro, la 20 no me va a valer, pero esta sí. Entonces, pues a lo mejor me interesa más coger la C. Es un poco, dependiendo de cada caso, lo que tengáis, ¿vale? Pero bueno, esta sería un poco la forma de seleccionarlo. Obviamente no lo he dicho, pero aquí podemos poner más componentes, es decir, yo aquí puedo poner, por ejemplo, puedo poner tubería, puedo ponerla antes y después, puedo poner, imaginaos aquí la longitud por defecto te aparece 10 metros, pero yo que sé, puedo poner lo que yo quiera, puedo poner 20 metros o lo que sea. Entonces aquí ya, estas serían los datos, esta columna son los datos de mi válvula en concreto, aquí de la tubería, ¿vale? Y luego esta de aquí sería el total, es decir, todos los componentes que yo vaya poniendo me van apareciendo aquí al final. ¿Vale? Entonces, bueno, yo puedo poner aquí todo lo que yo quiera. Puedo poner incluso un codo, imagínate, no, este sería de acero inoxidable, codo de acero, imaginaos, no sé, me lo voy a inventar, pero yo podría poner aquí 1000 cosas o incluso lo puedo mover y ponerlo detrás, puedo hacer muchas cosas y me va a decir al final qué es lo que va pasando en el total, ¿no? Y analizarlo en un conjunto. ¿Qué más cosas? Bueno, es que ya más o menos esto de las válvulas de extracción electrónicas yo creo que ya más o menos está visto. Vamos a pasar otra vez a mi... Bueno, veis aquí que está todo explicado, así que paso a paso, así que lo vais a ir viendo, ¿vale? Cuando tengáis el PDF. Vamos a pasar a las válvulas de control. Las válvulas de control funcionan, o sea, no funcionan parecido, pero tienen el mismo concepto que las válvulas solarias, ¿vale? Hay de dos tipos, pueden ser directamente accionadas o servoaccionadas. Las directas, no necesito una pérdida de carga mínima para abrir, ¿vale? Las servoaccionadas sí que necesito esa carga mínima para poder abrir, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, pasamos otra vez al programa, nos abrimos una nueva pestaña, vamos a seleccionar una válvula de control. Aquí puedo hacer lo mismo. Válvulas de control es que pueden estar en cualquier sitio, ¿vale? Pero es verdad que una muy típica, por ejemplo, sería aquí en el retorno húmedo. Muchas veces nos encontramos en sistemas, imaginaos que este depósito lo tenemos trabajando a menos 30. Y todos los servicios, tenemos varios servicios y todos los servicios están funcionando a menos 30, ¿no? Entonces los alimenta este separador, pero hay de repente uno que en vez de estar funcionando a menos 30, pues está a menos 25 o menos 28, un valor que suele ser aproximado, pero no es exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo para conseguir esa presión en mi evaporador y luego conseguir hacer el retorno a mi separador a la presión correcta, lo que tengo que poner en la línea de retorno húmedo es una válvula de control de presión. Entonces, lo que básicamente va a pasar es que yo hago el suministro a mi evaporador, pero la presión de mi evaporador la va a estar controlando esta válvula. Entonces, yo hago el suministro a menos 30, controlo en el evaporador pues a menos 28 o menos 25 la presión que tengo en mi evaporador y luego hago el retorno a esos menos 30, ¿vale? Entonces no tengo ningún problema ni en el evaporador y consigo la temperatura que yo quiero y tampoco tengo ningún problema luego en el separador.
vamos a hacer esa selección, por ejemplo. Pues yo me he ido a mi línea de retorno húmedo, ¿vale? Lo mismo, amoníaco, condiciones de funcionamiento, bueno, en este caso, vale, pues 1000 kilovatios, menos 8, todos estos datos más o menos bien. Voy a seleccionar una válvula de control. En este caso, seleccionaría una válvula de control. Para tener una de control, podría utilizar una ICM, pero al final, bueno, depende de gustos y de lo que queramos, pero a mí me parece que esta, pues, se va un poco de precio para hacer este control, ¿no? O sea, va fenomenal y estaría muy bien en esta línea, pero sí que es verdad que si quiero hacer algo pues un poco más económico, yo elegiría una de tipo ICS, ¿no? Que es más sencilla, es mecánica y pues eso, no necesito ni tener el control ni nada y además pues es más económica. Entonces en este caso vamos a seleccionar una válvula de tipo ICS. Vemos aquí, a la hora de seleccionarlo, nos sale este cuadradito de aquí. ¿Vale? Este cuadradito simplemente es el programa nos está diciendo, oye, has seleccionado una válvula de control y yo quiero saber ese control, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Lo quieres hacer por temperatura o lo quieres hacer por presión? Y yo tengo las dos opciones, ¿no? Lo habitual siempre es hablar de presión, pero lo puedo hacer por temperatura y me va a ir igual de bien, porque al final es lo mismo, ¿vale? Me va a dar igual. Entonces, imaginaos que, por ejemplo, pues bueno, vamos a cambiar las condiciones, vamos a volver a hacerlo. Lo que hemos dicho antes, ¿vale? El ejemplo que habíamos puesto, esos 1000 kilovatios, pero imaginaos que yo quiero evaporar a menos 25, ¿vale? Teniendo el separador a menos 30. Yo aquí en evaporación tengo que poner la temperatura de evaporación que yo tengo en el evaporador, a la que estoy evaporando, ¿vale? Entonces eso, lo que hemos dicho, menos 25. Vamos a quitar esto y vamos a volver a seleccionar. Válvula de control, como hemos dicho, yo quiero una ICS. Clico 2 veces, me aparece este cuadradito que dice por temperatura o por presión. Yo digo, oye, por temperatura porque me resulta más fácil. Quiero que haga un control de 5 grados porque estoy evaporando a menos 25 y quiero hacer un control de 5 grados para llegar hasta menos 30. Pues le pongo aquí mis 5 Kelvin y ya estaría. ¿Vale? Le doy a aceptar y me hace una selección de una válvula. Entonces vamos a analizar esa válvula. Pincho aquí y me abre esta cuadrícula. Vale. Bueno, aquí tenemos pocas posibilidades, ¿vale? Pero imaginaos que, bueno, vamos a analizar esta y luego vemos si esta nos vale o no nos vale. Aquí vemos que nos ha seleccionado una bastante grande, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos 1000 kilovatios. Una de tamaño 150, vemos, tiene una caída de presión de 0,32. En este caso, la caída de presión va a ir fijada por ese control que nosotros queremos hacer, porque es la equivalente a esta temperatura, que es de 5 grados, que es la que nosotros hemos marcado. Entonces, estos dos datos son los que nosotros podemos cambiar y podemos jugar con ellos para conseguir ese control que nosotros queremos, ¿vale? Fijaos aquí que me aparece la capacidad mínima y la capacidad máxima. Vemos aquí la capacidad mínima va a ser de 311 kilovatios y la máxima de 1558. Esto lo mismo es siempre. Si 1000 kilovatios es la carga total y dentro de X años voy a duplicar la planta, imaginaos que me encuentro con ese caso, pues esta no me va a ir bien. A lo mejor tendría que ir a otra más grande, que como en este caso la ICS no la tengo, pues igual me tengo que ir a una ICM, de tipo ICM. Pero bueno, ya estamos hablando de mucha potencia. ¿Voy a trabajar a cargas parciales? Vale, esas cargas parciales, ¿cuánto van a ser? 311 me parece un valor aceptable, me parece mucho o poco, porque imaginaos que a cargas parciales funcionó a, no sé, 250 kilovatios. Pues oye, es que esta válvula no me va a funcionar, no me va a ir bien, porque lo mínimo que me va a dar son 311 kilovatios. Con lo cual, a lo mejor tendría que cambiar el tipo de válvula y eso, irme a una ICM que tiene un control mucho más preciso. ¿Vale? Pues bueno, es más caro, pero me va a ir mejor, ¿vale? Vamos, me va a ir bien, porque esta me va a ir mal. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que tengo que analizar. Vale. Luego vemos la curva. Tiene un rango muy amplio, nosotros estamos en una zona de trabajo muy buena, ¿vale? Veis que a partir de aquí ya, veis que aquí abajo, si os fijáis, normalmente los datos están en color negro. Si yo me acerco a esta zona amarillo-roja, empiezan a estar en rojo. ¿Por qué? Porque no puedo estar trabajando en esa zona. ¿Vale? Veis aquí que aquí en este caso está parcialmente abierta, veis aquí que pone inestable. Estamos trabajando aquí en condiciones de inestabilidad, no puedo trabajar aquí, ¿vale? Pero bueno, es siempre lo mismo. Entonces, bueno, en este caso esta válvula pues me va bien. Si yo trabajo a 500 kilovatios, pues esta válvula me va bien también. A lo mejor el tamaño óptimo que me recomiendan al programa es otro. Fijaos que en vez de ser 150 es 125, pero eso sería si siempre voy a trabajar a esta potencia.
Es lo que hemos dicho. Si yo voy a estar aquí a cargas parciales a 500 y luego a 1000, 1000, pues claro, yo pongo la 150 y en el caso de bajar y trabajar a cargas parciales y que esa carga sea más baja, pues me va a ir bien también, ¿no? Esa sería un poco la forma de hacerlo, ¿vale? Con esos 5 grados, es decir, con esta válvula, esta es una válvula que luego está aquí representada, luego le ponemos este piloto, ¿vale? Y nada, con el piloto hacemos ese control por presión de 5 grados. Imaginaos, no sé, que estamos trabajando a menos 28, que estamos estamos evaporando a menos 28 y no sé, y el separador está a menos 30, pues en vez de hacer 5, pues a lo mejor tengo que tener 2 grados de control, ¿no? Entonces vemos, en este caso, el control pues es más fino y esta válvula no lo está consiguiendo. Veis que, fijaos, la carga estaría a 232. Esta válvula no nos va bien, ¿vale? Es muy pequeña para lo que queremos hacer. Entonces, vemos en este caso que esto no nos iría bien, pues a lo mejor en vez de una ICS nos tendríamos que ir a una válvula de control también, pero de tipo ICM. Conseguir esos 2 Kelvin que nosotros queríamos, que le hemos dicho, y en este caso pues tampoco nos va bien. Claro, es que esta válvula es muy grande. En vez de irnos a una ICM, tendríamos otras opciones. A lo mejor lo que podríamos hacer sería, pero esto ya no está aquí, sería coger un cuerpo de válvula tipo CVH y ponerle el piloto que nosotros queremos. Y con eso tenemos un control por presión, pero con un cuerpo más ajustado a esta situación, ¿no? Bueno, eso ya depende de cada caso, analizaríamos cada caso. Vamos aquí, si por ejemplo subimos a 10 grados, pues lo mismo, ¿no? O sea, vamos viendo un poco el control que nosotros queremos hacer, cómo lo vamos a conseguir y cuál sería la válvula óptima para conseguir ese control. Vamos a ver otra porque también es muy típica tener un control aquí, a la salida en la descarga. Aquí. Pero bueno, fijaos, vamos a hacer, en vez de hacerlo por aquí, ¿vale? En componentes en serie vamos a analizarlo en componentes en línea. Vemos que aquí tenemos las distintas familias, ¿vale? Y lo único que tendríamos que hacer sería encontrar las válvulas de control. Aquí pone válvulas de control y regulación, pues pincharíamos aquí. ¿Vale? Aquí yo tengo los distintos sistemas. Imaginaos que pongo una expansión seca y selecciono esta en la descarga del compresor. Y vamos a poner aquí nuestra válvula de control, ¿no? Nuestro refrigerante amoníaco. Aquí tendríamos que poner nuestras condiciones de funcionamiento, igual que siempre. Y nada, vemos como aquí ya nos aparecen directamente las válvulas de control porque ya las habíamos seleccionado previamente. Yo en este caso seleccionaría la ICS. Veis que aquí ya nos aparecen los datos con su gráfica, igual que siempre, o sea, esto es igual. Y nada, vamos a meter los datos, por ejemplo, 1000 kilovatios. Vamos a poner 38, por ejemplo. Aquí, bueno, 35, podemos incluso subirlo un poco más, para eso es lo que vosotros queráis. La descarga, esto sí que sería importante porque, claro, la temperatura de descarga, en este caso, juega un papel importante porque estamos hablando de la descarga. Entonces, sí que habría que poner un valor más o menos real y no el que viene por defecto, ¿vale? Que como hemos dicho era clicando aquí. Si yo no clico, me aparece en este caso 140 grados como temperatura por defecto. Si yo clico, ya sí que puedo cambiarlo y poner la temperatura. Fijaos, si yo no lo cambio, ¿vale? Y pongo 140, todas las válvulas me aparecen en rojo. Ninguna me va a funcionar porque probablemente, mira, me lo dice aquí, la temperatura de funcionamiento 140 es mayor que la temperatura máxima de funcionamiento, que sería 120. Con lo cual, esto lo que me dice es que es súper importante ver realmente la temperatura que yo voy a tener. Hemos dicho 105, ¿no? Vale, lo ponemos y fijaos que aquí ya, como es más bajo que esos 120 que era la temperatura máxima de funcionamiento, como es inferior, pues ya hay válvulas que sí que podría utilizar, ¿no? O sea que eso es una cosa importante. Más cosas. Aquí, si os fijáis, esta cuadrícula de aquí es un poquito más grande. Nos ha parecido esta zona de aquí, ¿vale? Con respecto a los anteriores casos. Esto es la cuadrícula que nos aparecía antes, en la que el programa nos dice, oye, estás haciendo una selección de una válvula de control, ¿cómo quieres que sea ese control? ¿Quieres que sea por temperatura o quieres que sea por presión? Pues lo mismo, selecciono la que más rabia me dé, ¿vale? En este caso, pues vamos a seleccionar antes por temperatura, ahora por presión. Ahora ya me lo ha cambiado a bares, esto me parece mucho, vamos a poner 0,2, por ejemplo.
pero lo mismo, yo podría seleccionar la caída que yo quiera. Y bueno, vemos aquí por defecto, me selecciona una 100. Vemos, fijaos, nuestra curva, la negrita, esto sería como la zona de funcionamiento de nuestra válvula, lo mismo de siempre, el punto verde donde nosotros estamos funcionando, zona blanca, estamos en zona de estabilidad, aquí empezamos a peligrar, zona de inestabilidad, por aquí no podemos no podemos trabajar con la válvula, si empezamos a estar cerca de esta zona, malo, ¿vale? Que sería, fijaos, la que corresponde, bueno, ahora no me deja seleccionar justo ese punto, pero sería la que corresponde a la capacidad mínima de 336. Si os fijáis, entre 200 y 400, aquí, ¿vale? 336 sería esta la capacidad mínima. La capacidad máxima, que vendría por aquí, ¿vale? Tendría que ser esos 1000... No, bueno, seguiría la línea. La capacidad máxima serían esos 1682 kilovatios. ¿Vale? Y lo mismo, empezar a analizar a cargas totales, a cargas parciales, qué pasa si cambio, si no cambio, estos valores son buenos, pérdida de carga, en este caso es fijo porque es el que yo he puesto aquí, que sería de 0,2 en temperatura, equivalente serían 0,5 grados, ¿vale? Esta es un poco la información, estamos funcionando en 59. Por ejemplo, yo la 80, dices, oye, igual también puedo cogerle y me ahorro unos euros porque cambio de tamaño, me queda un tamaño más pequeño. Oye, sí, podrías hacerlo, pero que sepas que estás trabajando un 99% de carga. ¿Eso qué quiere decir? Que estás muy próximo a tu máximo, ¿vale? Fijaos que el máximo sería de 1007. A mínimo que subas un poquito esa potencia, ya estás fuera. Entonces, ¿te compensa o no te compensa? Bueno, yo intentaría coger un valor más bajo, ¿vale? En este caso la 100, pues si te gastas unos eurillos, pero luego ahorras en salud, ¿no? O sea que es un poco, cada uno valora un poco, pues eso, qué es lo que tiene y qué es lo que quiere conseguir, si va a crecer en un futuro, si luego la planta va a ser igual, o incluso más pequeñita, yo qué sé, tenéis que ir analizando un poco, pues eso, vuestras condiciones, ¿vale? Más cosas, son las 10:30, vale, que no se me vaya el tiempo. Vale, ya hemos visto un poco cómo hacer la selección de los distintos tipos de válvulas. Y ahora yo quería enseñaros otra cosa que a mí me resulta muy útil, ¿vale? Sobre todo, bueno, en instalaciones de amoníaco, por lo general, que luego cada uno hará lo que quiera, pero por lo general el desescarte suele ser por gas caliente. Entonces, a mí me parece que Danfoss tiene aquí en el Q-Selector en aplicaciones industriales, pues bueno, una forma de seleccionar las válvulas que van al evaporador contando con la línea de líquido y la línea de retorno húmedo y las dos líneas de gas caliente, es decir, la de suministro de gas caliente y la de drenaje. Entonces, de una sola vez te calcula todo, te hace todas las selecciones, entonces me parece pues, muy útil, ¿no? Entonces, bueno, os lo quería enseñar. Es aquí, ¿vale? En las pestañas aplicaciones industriales, nos vamos a esta zona de aquí, que sería estación de válvulas de evaporador, pinchamos, ¿vale? Y entonces ahora nos vamos a encontrar distintas pestañas donde le tenemos que ir diciendo al programa un poco qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y cómo queremos hacerlo. Entonces, bueno, en este caso, la primera pestaña, el programa lo que nos pregunta es si queremos en las distintas líneas tener un cuerpo de válvulas de tipo ICF o si queremos trabajar con válvulas individuales. Entonces, veis aquí, podría seleccionar para cada línea cómo quiero trabajar, porque a lo mejor en unas líneas me interesa de una forma y en otras de otra. Pues bueno, digo, por ejemplo, mira, la línea de líquido, que es esta de aquí, pues yo en la línea de líquido quiero ICF, ¿vale? La línea de retorno húmedo. La línea de retorno húmedo es que una ICF suele ser grande y me va a salir muy cara. Pues es que quiero individuales, ¿vale? Pues individuales. La línea de drenaje quiero ICF porque quiero poner la boya. No me apetece poner un control por presión porque quiero probar, ¿vale? Pues pongo ICF. Y en la línea de suministro de gas caliente lo mismo, ICF, ¿vale? Bueno, en este caso voy a coger todo ICFs excepto en la línea de retorno húmedo que será la individual, ¿vale? Le doy a siguiente y aquí lo que me pregunta el programa es ¿a qué altura vas a tener tu cuerpo de válvulas, tu estación de válvulas respecto del evaporador? Fijaos que no me pregunta longitud, me pregunta simplemente la altura, ¿vale? Esto tiene especial importancia en el caso de la ICF que hemos seleccionado para el drenaje, ¿vale? Para esta de aquí he puesto una boya. Bueno, he seleccionado una ICF, pero parece que me va a poner una boya. Y es bastante importante porque esta altura, ¿vale? Porque dependiendo de la altura va perdiendo capacidad. Entonces, a mayor altura, menos capacidad tiene esta válvula. Con lo cual, esta altura pues es importante. Por defecto me aparecen 3 metros, pues bueno, voy a dejarlo así, vamos a ver qué pasa. Siguiente, me aparece la siguiente pantalla. Estas son las condiciones de funcionamiento.
Entonces tenemos lo primero, las condiciones de funcionamiento de frío, ¿vale? Que sería esta pantalla de aquí, esta primera parte. Capacidad de refrigeración, vamos a poner 120 kilovatios, por ejemplo. Una evaporación, vamos a apretarlo un poco, vamos a poner menos 40. ¿Vale? Y luego la condensación, vamos a dejarlo, no sé, a 35, por ejemplo. ¿Vale? Temperatura de descarga, fijaos que ya me coge la que he seleccionado antes, de 105. Y bueno, con estos datos yo creo que bien, ¿no? Ahora tenemos aquí una segunda parte que sería el desescarche por gas caliente. ¿Cómo queremos que sea ese desescarche y a qué temperaturas y demás, ¿no? Entonces, esto también tengo que seleccionarlo y decirle con qué condiciones voy a trabajar. Entonces, bueno, la primera pregunta que tiene todo el mundo es este valor de aquí, de factor de capacidad de desescarche, ¿qué significa? Y luego ya aquí empezamos con temperaturas, que si la temperatura de suministro, que si no sé qué. Aquí muchísima gente se suele liar, ¿no? Si tienes dudas, lo más práctico es, le damos aquí al botoncito de ayuda y nos aparece esta pantalla de aquí en la que nos va explicando con estas distintas pestañas, nos va a ir explicando qué es lo que nos estamos encontrando tanto en el esquema de en nuestro sistema como en nuestro Molière, ¿vale? Fijaos que aquí vamos a ver los distintos puntos. Entonces yo creo que yo normalmente lo que suelo hacer es me pongo una bueno, esta me la pongo más hacia aquí, le doy ayuda y me pongo esta aquí y entonces voy intentando entender qué significa cada cosa y qué datos tengo que ir poniendo por aquí, ¿no? Para entenderlo todo. Aquí encima lo tenemos en español, si tenéis el curso lector en español lo tenéis en español y vais recorriendo por las distintas pestañas, aquí detalles, pues te va explicando cada punto qué significa. Esto, súper importante, para entender esto de aquí, del caudal másico y el factor de capacidad de desescarche. ¿Eso qué quiere decir? Pues el programa, dependiendo del factor de desescarche que tú pongas, que como veis es un valor que puedes elegir qué valor poner, te va a calcular de forma automática el caudal másico. El caudal másico nos va a influir mucho, primero, pues para el dimensionamiento de nuestras líneas del gas caliente y también para saber pues si estoy dejando pasar mucho caudal o poco caudal, pues a lo mejor las líneas tengo que poner muy rápidas, pero desescarcho en menos tiempo, o no. O vas viendo un poco dónde sería tu punto óptimo, ¿no? Tendrías que analizarlo. Y bueno, que sepáis que estas son las fórmulas que utiliza CoolSelector para hacer todos esos cálculos, ¿vale? Luego tendría, bueno, aquí tengo el control por presión en el drenaje, ¿vale? Si os fijáis, cuando yo hago mi desescarche por gas caliente en el drenaje, vuelvo a mi separador, en este caso con una válvula de control por presión. Y esto es lo que me está explicando un poco qué es lo que está pasando al hacer ese control por presión. Y aquí tendría en el drenaje de líquido, pero con una boya, ¿vale? Entonces vemos que es diferente, ¿no? Un poco el gráfico anterior, vemos que se va desplazando este punto, aquí eso no pasa. Bueno, si imaginaos que esto no lo entendéis o que queréis profundizar más o etcétera, siempre podéis dar a detalles y en detalles os aparece un PDF. Aquí lo malo es que os aparece en inglés, ¿vale? Pero bueno, tenéis, si os fijáis, 10 folios donde os viene toda la información de qué significa cada cosa, fórmulas, válvulas, definiciones, todo, ¿vale? Pero bueno, yo no entro mucho ahí, ¿vale? Bueno, voy a aceptar, ya se ha acabado la ayuda. Y ahora tenemos que seleccionar nuestros datos. Vemos aquí, por ejemplo, yo ahora tengo un factor de desescarche de 2 con un caudal másico de 681. Imaginaos que yo pongo 1, fijaos que es mucho más pequeño ese caudal. Eso es un poco lo que quiero que veáis, ¿vale? Si imaginaos que yo pongo 3, aquí muchísimo más grande. A lo mejor ese valor de 3 pues me viene bien porque desescarcho muy rápido, pero esto no es inviable para mí, no puedo llevar tanto caudal de gas caliente, ¿vale? Pues bueno, eso es un poco lo que tenéis que vosotros valorar y ver en vuestro sistema. Luego estarían las temperaturas. Las temperaturas, bueno, aquí pone 43, normalmente suele ser un valor un poco más bajo, imaginaos 40 grados. Y luego, bueno, importante, la temperatura de desescarche, un valor bueno sería 10, pero podemos bajar un poco. Podríamos poner, no sé, unos 8, de 5, 7, 8 podríamos poner, yo creo, ¿vale? Pero bueno, eso ya es que depende de cada uno y dependiendo de cómo queréis hacer las cosas. Hay gente que, por ejemplo, dice, esta temperatura de suministro, 40 grados me parece baja.
nosotros jugamos con este valor porque entendemos que a la descarga del compresor siempre tenemos un control en el que bajamos, generalmente se suele bajar esta temperatura, o sea, esta presión se suele bajar para hacer el suministro de gas caliente a una presión un poco más adecuada para los evaporadores, ¿no? Y no a la presión de descarga que entendemos que es muy alta. Pero bueno, eso hay gente que esta válvula no la usa y, bueno, y va con la presión de descarga directamente a los evaporadores. Eso ya cada uno lo que tenga, ¿no? Pero bueno, aquí metéis vuestros datos, vamos a seleccionar y ahora el programa se pone a pensar un poquillo, pero nos da, pues eso, ahora nos dará toda la información que queremos. Por supuesto, tarda más que siempre, pero bueno, vale, ya está. Aquí vemos que, pues bueno, ya tenemos aquí la información. A mí es que esto, a mí me parece esta pantalla y es que yo aquí no entiendo nada. Lo veo muy raro, no lo veo como lo veo siempre y entonces me lío, ¿no? Entonces lo que hago es, le doy a editar selección y aquí me dice, ¿cómo lo quieres? ¿Con asistente o con manual? Pues yo manual siempre porque yo normalmente lo hago de forma manual y es como mejor lo entiendo, ¿no? Ves que aquí ya aparece en nuestra pantalla a la que estamos más familiarizados, ¿no? Tenemos aquí distintas pestañas, ¿no? La línea de líquido, retorno húmedo, etc., ¿no? Las 4 que tendríamos en nuestro evaporador. Entonces ahora sería simplemente analizar esta selección de válvulas que nos ha hecho el programa, si nos vale o no nos vale. Entonces vemos, pues aquí van a estar introducidos, ya no tenemos que hacer nada porque ya lo hemos metido todo y entonces ahora simplemente es analizar válvulas. En línea de líquido habíamos dicho que queríamos una ICF. En este caso vamos a meternos en la ICF y vemos. Yo le doy, aquí está predefinida, pero si lo hubiera personalizada podría cambiar lo que yo quiera aquí, ¿no? Vemos que me ha seleccionado una ICF de tamaño 20, de 6 módulos, y además están en DIN, ¿vale? Las conexiones y de tamaño 20, que yo podría cambiarle y ponerla más grande, ¿eh? Pero bueno, en este caso me ha seleccionado esto. Me ha puesto una línea de cierre, una válvula de cierre, un filtro, una solenoide, una apertura manual para esa solenoide. Aquí me ha puesto un control y aquí me ha puesto un cierre y retención. Vale, imaginaos que esto me parece válido, pues yo le doy a OK y ya estaría. ¿Que yo quiero seguir cambiando cosas? Oye, es que yo aquí no quiero un cierre de retención, quiero solo un cierre. Digo, vale, pues pongo un cierre, lo cambio y ya estaría. Me da mi nuevo código, que estaría aquí, y ya estaría. Y luego digo, anda, pues es que se me ha olvidado que efectivamente quiero una retención porque tengo gas caliente. Vale, pues me voy a válvula de retención y cierre y ya lo tengo, que sería la misma válvula, o sea, una válvula diferente, con mi nuevo código y ya estaría, ¿vale? Ya tengo los valores de cada módulo, que es lo que me está dando, esto sería el total y ya está, ¿vale? Estoy trabajando en una zona aceptable, zona de estabilidad, bueno, pues todo bien, ¿no? Vale, pues pasaría a la línea de retorno húmedo. La línea de retorno húmedo le habíamos dicho al programa que queríamos válvulas independientes. Entonces vemos que aquí nos ha puesto pues, bueno, primero una tubería, luego una expansión, o sea, un expansor de la tubería, y luego tenemos una válvula de cierre, una ICLX, que sería una válvula solenoide con 2 bobinas. Con eso lo que estamos consiguiendo es como una válvula solenoide en 2 etapas, ¿vale? Entonces primero abre la primera bobina me abre, pues no sé, a lo mejor un 10, un 20% y hasta poner el restante, ¿vale? Entonces el flujo pasa de forma más gradual y es mejor para no tener ningún golpe en la línea, ¿no? Además, teniendo una línea de 125, la ICLX es mucho mejor que una solenoide simple. Nos va a ver mucho mejor abrir con 2 etapas antes que abrir de golpe, que podemos tener mil problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que nos ha puesto como un sándwich la línea de cierre, luego la ICLX y luego otra de cierre. Dices, oye, es que yo quiero ahorrar un poco, es que yo no quiero esta SVA, no la quiero, la quito, ¿vale? Esta ICLX, podemos analizar, porque 125 me parece un tamaño muy grande. ¿Podría poner una 100? Pues hombre, sí, podrías. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que vas a tener algo más de pérdida de carga, ¿vale? En vez de 0,2 vas a tener 0,5, que a lo mejor en una línea de retorno húmedo esto no te interesa. 0,5 me parece un valor realmente alto, pero bueno, y además voy a tener más velocidad. Pues oye, algunos dirán, pues me interesa y sacrifico un poco aquí, o no, no me interesa y prefiero mis 0,2. Pues oye, fenomenal. Y aquí vas un poco haciendo tus selecciones como si la selección lo hubieras hecho tú, ¿vale? Luego tenemos la línea de desescarche por gas caliente. Aquí lo mismo, habíamos dicho que queríamos una ICF, vemos que nos ha puesto una ICF y luego al final nos ha puesto una antirretorno. O
vamos a ver nuestra ICF de qué está compuesta, la personalizo por si acaso quiero cambiar algo, veo que me ha puesto una de tamaño 25, en este caso de 4 módulos, con un DIN 32. Vale, lo podría cambiar y poner una 25 o una 40. Vale, vamos a ver la 32. Bien. Me ha puesto el primer módulo una de cierre, luego un filtro, una solenoide con apertura manual incluida. Vale, lo veis aquí. Con lo cual, fenomenal. Me ahorro ese otro módulo poner un cierre manual o luego me ahorro pues, ciertas cosas. Esto a mucha gente le gusta. Y luego pongo otra válvula de cierre. Bueno, para una línea de suministro de gas caliente, pues yo creo que está bien. Además, de tamaño pequeñito, con lo cual, si fuera un tamaño muy, muy grande, pues a lo mejor me interesa poner una solenoide de otro tipo. Pero en este caso, vamos a ver aquí, fijaos que me deja la solenoide con apertura manual o la ICM. Pues es que yo creo que la ICM igual se me va mucho de precio y prefiero una solenoide. Oye, no, quiero hacer un control súper preciso y poner una ICM. Yo aquí siempre puedo elegir qué es lo que quiero hacer, ¿vale? Y luego la de cierre. Pues fenomenal, esta me parece bien, ¿vale? Podría incluso también cambiar el tamaño, puedes hacer todo lo que quieras. Nos vamos a la línea de desescarche, ¿vale? De desescarche. Aquí me ha seleccionado una ICF. Fijaos aquí. Perdón, vuelvo aquí. En esta línea de desescarche, como le hemos dicho una ICF, sabemos de antemano que nos va a seleccionar una boya, ¿no? Entonces, el drenaje lo vamos a hacer con una boya. Entonces, si os acordáis, antes os he dicho que la boya es súper importante tener en cuenta la altura a la que vamos a poner esta válvula respecto al evaporador, porque a más altura vamos perdiendo capacidad. Entonces, si nos salimos de los valores aceptables para la boya, pues a lo mejor la boya no la podemos utilizar. Entonces, fijaos que aquí, antes de poner la ICF, me ha seleccionado una tubería hacia arriba con 3 metros de longitud. Si yo pongo 6 metros, pues aquí me dice, oye, la puedes utilizar, ¿vale? Te va bien, pero los valores son diferentes. Si yo aquí en vez de 6 pongo 2, fijaos que los valores no van cambiando. Entonces yo tengo que valorar qué es lo que tengo, si me vale, no me vale, ¿vale? Vamos a dejarlo en 3, que era lo que teníamos. Pero bueno, simplemente eso, analizar aquí si los valores que voy obteniendo me van bien o no y tal, ¿no? Y que se acerque lo máximo posible a la realidad. Vamos a analizar nuestra ICF, ver qué pasa con nuestra boya. Y vemos también personalizada, en este caso una de tipo, bueno, de tamaño 20, de 4 módulos, con un DIN 20, nos ha puesto un cierre, un flotador, una solenoide y un cierre. Pues bueno, a mí esta selección me suele gustar y es verdad que es muy habitual, pero imaginad que decís, oye, es que yo antes de la solenoide me gusta poner un filtro, entonces prefiero cambiar la configuración. Pues vamos a cambiarlo, vamos a poner en vez de la boya, vamos a poner nuestro filtro, ponemos en este caso un filtro estándar, pincho, ya tendríamos nuestro filtro antes de nuestra solenoide y aquí podemos poner la boya, vemos que válvulas de expansión con flotador y yo, como estoy trabajando con amoníaco, pongo la boya normal de amoníaco, ¿vale? Y ya tendría una nueva configuración de ICF con nuestro cierre, filtro, solenoide y flotador. Bueno, esto para gustos los colores, ¿vale? Cada uno hace su selección y tenéis que ir viendo si, no sé, si lo que os gusta y lo que queréis utilizar y demás, ¿vale? Lo mismo, aquí tendríamos nuestra gráfica de funcionamiento, vemos que estamos en una zona de trabajo aceptable, en condiciones de estabilidad, pues fenomenal, ¿vale? Lo dicho, podéis empezar a jugar y conseguir un poco lo que tengáis que se aparezca a vuestra realidad y lo que vais a tener vosotros realmente, ¿no? Entonces así vais jugando y vais viendo qué posibilidades tenéis. Pues bueno, yo por mi parte ya habría terminado un poco a explicaros las válvulas, les voy a contar algo que creo que es útil de QSelector. Y bueno, y luego ya pasamos a las dudas, aunque bueno, queda tiempo, pero bueno. Cosas que a mí me parecen útiles en QSelector por si acaso alguien las desconoce. La primera, en herramientas. Me parece muy útil el resumen de productos y refrigerantes. Bueno, aquí vemos que tenemos un montón de opciones, ¿vale? Pero a mí me parece está muy útil para saber el resumen de productos y refrigerantes, ver qué válvulas puedo utilizar con qué refrigerantes, ¿no? Entonces vemos, bueno, esto yo lo puedo exportar a Excel. Pero lo puedo ver aquí también directamente, ¿vale? Vemos aquí que tenemos toda la familia de válvulas, ¿vale? O sea, estas serían las distintas familias y esto ya cada válvula dentro de cada familia, ¿vale? Y aquí los distintos refrigerantes con una descripción breve, pues por ejemplo el amoníaco. El amoníaco es un B2L, pues fenomenal. Aquí vamos viendo los distintos, ¿no? Pues por ejemplo el R32, pues es un HFC, es una 2L. Vamos viendo, yo me puedo ir para allá y vamos viendo pues todo el listado de refrigerantes que tenemos, ¿vale? Y lo mismo.
Si me voy hacia abajo, pues voy viendo aquí las distintas familias y las distintas válvulas que puedo tener, ¿no? ¿Y qué es lo que me dice esta tabla? Pues lo que me dice básicamente es, con este código de colores, me dice, si tengo el color gris, entonces en este caso, por ejemplo, para amoníaco la CCM, tengo el color gris, significa que es un producto que no está homologado para este refrigerante en concreto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, la CCM, ¿vale? Que es una válvula de control y regulación, está homologado para el amoníaco, para el CO2, ¿ves? Es un producto homologado porque está en color verde, pero para muchos otros vemos que está en gris, quiere decir que no está homologado. Eso, si yo quiero hacer un cálculo de una válvula de este tipo con amoníaco, el programa no me va a dar la opción, ¿vale? Eso no significa que yo no pueda usarlo, significa que Danfoss no me va a dar la opción de hacer el cálculo con yo sé que hay gente que utiliza no está en concreto, pero algún tipo de válvula sabiendo que está en gris. Eso ya es dependiendo de lo que queráis y es un poco vuestro, ¿no? Pero vamos, que sepáis que cálculo el programa no va a hacer porque Danfoss no ha hecho pruebas de ese refrigerante con esa válvula en concreto. Y luego tenemos lo siguiente, que sería el amarillo, el otro color que es el amarillo, como por ejemplo este, para CO2, la ETS. Aquí el programa sí que efectúa cálculo, pero no tiene por qué estar homologado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Danfoss no ha hecho pruebas, ¿vale? Pero cree que sí que puede funcionar bien. Entonces sí que hace un cálculo, pero eso, no tiene una homologación como bien hecha, ¿no? De haber hecho muchas pruebas de este producto en concreto con este refrigerante, ¿vale? Entonces, bueno, yo siempre, cosa mía, intentaría trabajar con las que están en verde, que son las que me va a recomendar el programa, porque si es amarillo me lo va a decir. ¿Vale? Pero bueno, aquí si alguien tiene alguna duda de, oye, esta válvula la puedo utilizar con este refrigerante, pues siempre podéis venir aquí y consultarlo, ¿vale? Me parece útil. Luego, otras cosas que me parecen útiles. Imaginaos que habéis hecho una selección completa de válvulas y queréis un informe, pues no sé, para pasárselo a vuestro cliente o para vuestro jefe o lo que sea. Pues le dais aquí a informe, ¿vale? Tarda un poquito en pensar. Y ahora seleccionaría, pues eso, os da este informe completo de qué es lo que habéis hecho, quién lo ha hecho, cuándo, qué es lo que habéis hecho, para qué línea, con qué condiciones, qué datos habéis metido, cuál era vuestra curva, etcétera, ¿no? Esto para cada válvula, en las líneas en las que habéis hecho vuestras selecciones, ¿vale? Luego tenemos otra cosa también muy útil, que sería la lista de materiales. El informe está muy bien para saber qué es lo que habéis hecho y por qué. Pero la lista de materiales, a mí me gusta, pues imaginaos que queréis esta lista para yo qué sé, porque tenéis que hacer una valoración o porque nos lo vais a pasar una valoración o vosotros para el cliente o lo que sea. Pues aquí en lista de materiales tendréis simplemente el listado de válvulas que habéis seleccionado, en qué cantidad y el código. En este caso no hemos seleccionado muchos códigos, así que no nos va a dar muchos, pero vamos, que sepáis que estaría aquí en el caso que hagamos selecciones. Ahora os digo cómo se hacen, ¿vale? Aquí tendríais, pues eso, todo el listado con vuestras referencias, ¿vale? Eso no lo hemos dicho, pero eso sería aquí. Imaginaos, vamos a la primera, ¿vale? La válvula de solenoide que hayamos seleccionado. Tenemos aquí distintas pestañas y aquí hay una que se llama selección de códigos. Pues estaría aquí, en este caso solo habría una, pero si hubiera más, por ejemplo, aquí la ICM, selección de códigos. Yo aquí puedo seleccionar, voy a hacerlo más grande, aquí podría seleccionar, por ejemplo, por conexiones. Oye, es que yo quiero que sea conexión DIN, pues voy a coger la conexión DIN. Y además la que tiene tamaño 20, no la que tiene tamaño 25, con lo cual cojo, o sea, porque este sería el tamaño 20, pero las conexiones pueden ser de conexiones a 20 o a 25, aquí podrías elegir. Entonces, imaginaos que aquí la velocidad os ha dado más alta, o oye, os da igual la velocidad, o más o menos igual, pero vuestra línea es de 25 y la seleccionada es de 20, pues a lo mejor podéis iros a esta, que es la misma válvula, pero con conexiones de 25 en vez de 20, ¿vale? Entonces, bueno, ya habéis hecho vuestra selección de código, en el momento en el que os vayáis a lista de materiales, si le dais a... No, bueno, te diría actualizar, pero aquí ya está actualizado, veis que la ICM ya me aparece mi ICM con mi aprobador, ¿vale? Con el ICAR, ya lo tenemos aquí los códigos. Entonces, si vais haciendo eso en todas vuestras selecciones, os va apareciendo aquí y tendréis todo aquí compilado, ¿vale? Más cosas. Bueno, otra cosa que me parece útil también
Bueno, aquí en preferencias siempre podéis poner vuestras preferencias, le dais a editar preferencias, vosotros podréis poner todo lo que os gusta a vosotros, pues eso, la capacidad por defecto, el recalentamiento que queremos por defecto, las válvulas que quiero ver o que no quiero ver. Aquí en avanzado, más cosas útiles, a mí me parece los criterios de selección, las velocidades. Aquí, muy importante. Nosotros por defecto tenemos en el programa, para que una válvula sea adecuada o no, tenemos una serie de criterios, ¿no? Esos criterios, uno de ellos suele ser por velocidad. Entonces, aquí tendríamos pues todas las velocidades que nosotros consideramos óptimas en cada línea para cada tipo de válvula, ¿no? Pero vosotros lo podéis cambiar. Por ejemplo, nosotros para la línea de líquido consideramos que 1 metro por segundo es un valor muy bueno. Pero a lo mejor vosotros os gusta, no sé, 1,3, pues aquí lo podéis cambiar, ¿vale? Podréis cambiar toda esa información. Lo podéis guardar como con vuestros, que estos son vuestros datos por defecto, y también podéis guardar los de Danfoss, etcétera, ¿no? Por si acaso en algún momento queréis, pues eso, consultar lo que tenemos nosotros. Esto serían las caídas de temperatura predeterminadas. Bueno, tenéis un montón de información que si vais jugando por aquí os vais a encontrar. También tendréis para compresores y unidades condensadoras. Y bueno, esto que yo no lo he utilizado mucho, pero vamos, que tenéis aquí muchas cosas, ¿vale? Que creo que es importante. Luego más cosas. En herramientas, no sé qué le he dado. Bueno, en herramientas tenemos también otra cosa que me resulta muy útil, el diagrama pH. Aquí tenéis para todos los refrigerantes, bueno, todos, para una lista enorme de refrigerantes que tiene el programa metido, todos los diagramas de Molière que queramos, ¿vale? Entonces, si yo pincho, por ejemplo, el amoníaco, me aparece mi diagrama. Entonces, yo aquí podría analizar en qué punto estoy trabajando. Esto lo puedes imprimir incluso y lo imprimes en tamaño grande, se ve bien y, oye, te haces a mano. Eso también lo tienes aquí. En las distintas pestañas siempre nosotros hemos hablado en la curva de rendimiento y ahora hemos visto la de selección de códigos, pero tenemos también esta, que es la de datos de rendimiento, que se va un poco grande. Vemos que aquí nos aparece el sistema que nosotros hemos seleccionado, ¿vale? Que sería este de aquí. ¿Veis? El que hemos seleccionado, con los distintos puntos que vamos teniendo representados en su diagrama de Molière. Y aquí vemos pues en una tablita los distintos valores. ¿Vale? Esto si no me quiero meter en el diagrama. Si me quisiera meter en el diagrama y ver ya los puntos como más en concreto porque esto es esquemático, pues le doy aquí a diagrama detallado y si pincho, pues me aparece, pues eso, mi diagrama de mi refrigerante con los distintos puntos que yo he seleccionado, ¿vale? Para ver un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy haciendo. Que bueno, a mí me resulta muy útil. Y nada, ¿qué más? Más cosas, a ver, todo esto ya lo hemos contado. Esto, información adicional. También tenemos nuestro canal de YouTube de refrigeración industrial, que a mí esto me parece súper útil porque en vídeos súper cortitos de 2 minutos o menos hay un señor muy listo de una marca que está explicando, lo puedes poner habla en inglés, pero lo puedes poner con subtítulos en español y te explica el funcionamiento de distintos tipos de válvulas y te lo explica como muy en profundidad. Entonces, si alguien es pues, más curioso y quiere saber cómo funciona algo más en detalle, pues tenemos un montón de vídeos de distintas válvulas para ver pues eso, cómo seleccionarlas en el Quick Selector o incluso cómo funciona la válvula sin nada que ver con Quick Selector. O sea, es que tenemos un poco de todo. Bueno, a mí me resulta muy útil. Luego tenemos el manual de aplicaciones de refrigeración industrial, esto también súper útil. Que Danfoss ha sacado uno nuevo, no sé si yo se voy a conseguir, si esto tiene el link. Sí tiene el link. Sí que tiene, ¿no? Algo así, ya está. ¿Se abre el archivo? Ok, vale, que es para el manual de aplicaciones que Danfoss acaba de sacar, que es súper completo, como veis, 256 páginas, pues bueno, aquí todo lo que queráis hacer, aquí tenéis vuestro... Bueno, pues todo el contenido que tenéis, como veis, es un montón y aquí pues os va explicando un poco cómo hacer las cosas, no sé, un montón de recomendaciones y yo creo que este manual es súper útil. Manual de aplicación, que también lo podéis conseguir a través de la web, pero bueno, lo hemos dejado aquí y así, como tendréis la presentación, podéis mirarlo. Y luego, el Cooling and Active Life que hicimos hace un tiempo, tenéis también todos los vídeos, ¿no, Vanessa? Si no me equivoco, están todos los vídeos colgados de momento, creo hasta final de año. No, van a estar ya permanentemente, son bajo demanda, son gratuitos
Actualmente todos esos vídeos están en inglés, pero estamos en proceso de realizar los subtítulos en castellano, con lo cual en breve estarán en castellano. Además de lo que son las charlas que se dieron en directo durante el evento, de diferentes temas, incluido refrigeración industrial y amoníaco, ahí también tenéis las animaciones en 3D de los productos, con los que podéis jugar con la aplicación del móvil y con el ordenador, girarlos, otros vídeos más interesantes y también información adicional, documentación. Pues si acaso alguno se ha ido tarde o no se ha enterado o lo que sea, la presentación la tenéis en el apartado de documentos y la podéis descargar. Es la misma presentación que ha realizado Cristina en PDF, pincháis o la descargáis y os la guardáis y si no, mañana cuando recibáis la grabación del webinario, si alguno de vosotros no se la ha descargado, que me escriba y yo se la envío. ¿Vale? Y nada, mientras escribís vuestras preguntas si es que tenéis, voy a lanzar un pequeño cuestionario y ir escribiendo vuestras preguntas a Cristina. Perfecto, de momento que yo sepa no había preguntas, ¿no? ¿O sí? No había preguntas. No. No, preguntas no. A ver si se animan y hacen alguna pregunta. O que repita algo, ¿no? Porque a lo mejor alguien tiene... ¿Perdón, Vanessa? No, que digo que este es el primero de otra serie de webinarios sobre Cool Selector que estamos realizando con Accesir. Y en las próximas semanas iremos informando de los siguientes. Eso es. Que si no me equivoco había uno de CO2 también. Sí. Y luego no sé si otro de unidades condensadoras o algo. Ese ya no me toca a mí, pero creo que había... de unidades condensadoras y cámaras frigoríficas. Los días están todavía a definir. Pues no parece que haya preguntas. Nadie se anima. De todas maneras, si en este momento no os animáis a hacer preguntas y revisando la presentación o la grabación o realizando algún trabajo, leyendo o viendo alguno de los vídeos, tenéis alguna duda, me escribís a mí o bien a Cristina y os contestamos directamente. Muy bien. Pues no hay preguntas. Entonces, como ya estamos en tiempo, pues vamos a dar por concluido el webinario y os esperamos en los siguientes. Cualquier duda nos escribís. Muchas gracias por vuestra asistencia. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Espera, que parece que hay no sé si hay una pregunta o han levantado solo la mano. Ah, vale. Ah, no, dándonos las gracias. Es que he visto la mano levantada y digo, ahora hay una pregunta. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Venga, hasta luego, gracias. Hasta luego.